Hola, bienvenido nuevamente a nuestro curso Aprendiendo a Programar en Python. Soy el profesor Sergio Rojas, profesor titular jubilado del Departamento de Física de la Universidad Simón Bolívar en Venezuela, y por acá les dejo mi punto de contacto. Recordando que los participantes de este curso van a tener disponible esta presentación o esta carpeta Jupyter Notebook para que ejecuten los programas o los programas que aquí estaremos presentando. Bueno, el tema que estaremos cubriendo en este vídeo es la programación orientada a objetos en Python, ya desde el punto de vista de programación. De manera que cuando los participantes finalicen este vídeo podrán escribir y ejecutar objetos tipos clases en programa Python. Ya en el video previo hicimos un análisis teórico del concepto de programación orientada a objetos en Python, específicamente crear objetos tipo clases, y ahora vamos a hacer la parte práctica correspondiente. Para antes de iniciarse quizás en este material que estamos presentando, aquí pueden en este vídeo en YouTube pueden estudiar o iniciar desde el punto de vista práctico cómo podemos usar clases en nuestros desarrollos. Igualmente, el video no lo voy a ejecutar porque introduce un ruido extraño en este sistema, pero está disponible en YouTube. Igualmente dejamos por acá la documentación que ofrece Python sobre clases. Es la documentación oficial. Desafortunadamente esto está en inglés. Luego también están otra serie de documentos que introducen el tema de las clases. Incluso tienen ejercicios que pueden usar para estudiar o profundizar en los temas que estaremos cubriendo en este vídeo. Entonces ya recordando un poco lo que habíamos estudiado en el vídeo anterior, hablamos la forma de definir clases en Python es usar la palabra clave class seguida del nombre que le queremos dar a nuestra clase, y entre paréntesis va la clase principal de donde queramos heredar objetos ya creados. En este caso, la clase por omisión que ofrece Python es Object. Y allí están definidos varios métodos que se heredan cuando escribimos nuestras clases y que eventualmente podemos también sobreescribir. Aquí veremos un ejemplo simple de cómo hacer algunas de estas cosas. Fíjense que en la definición de la clase entonces tenemos las variables que en este caso se llaman atributos. O sea, una de las cosas con clases es que les cambian el nombre a las cosas. Entonces, por ejemplo, las funciones las llaman métodos y a las variables le llaman atributos. Entonces aquí tenemos dos tipos de variables. Las variables definidas antes de esta función init y dentro de la clase son variables que pertenecen a la clase, mientras que variables que definimos dentro del contexto de la función init son variables
que pertenecen a la descendencia de lo que creemos de estas clases. En inglés se llaman instance o instantiation. Yo la voy a usar como nombre la descendencia de la clase, los objetos que creemos usando esta clase. Entonces estas variables van a hacer, o estos atributos van a ser parte de la descendencia de las clases, mientras que estos pertenecen a la clase por sí mismos. Y luego están las funciones que son los métodos referidos en las clases para accionar sobre los atributos de los descendientes de las clases. Bueno, ahora el objeto, podemos mirar acá para mirar qué hay dentro de este objeto. Lo que heredamos cuando definimos una clase usando por omisión este objeto, esta clase, usamos la variable de ayuda sobre el objeto. Entonces aquí vemos todas las cosas que están definidas en este objeto. Una de las los métodos que vamos a procesar o a reescribir es este método para mostrar en pantalla resultados. Pero en general no es el tema de este vídeo describir esto, sino cómo usar clases. Ya en un curso más avanzado pueden estudiar cómo sobreescribir todos estos métodos que pertenecen a esta clase y que se heredan por omisión. Ok, entonces vamos a comenzar nuestro trabajo, nuestro ejemplo de definir una clase es hacer una clase para definir una nómina. Quizás esto se hace mejor desde el punto de vista de una base de datos, pero igual recordemos que Python lo podemos usar para acceder a bases de datos. Entonces, lo que estudiemos acá igual lo podemos aplicar más adelante. Entonces, fíjense, comenzamos con el nombre de la clase y incluimos de dónde vamos a heredar. Podemos omitir esta parte, dejar solamente los dos puntos y se hereda y se incluye por omisión. Aquí lo hago de manera explícita porque también vamos a ver cómo heredamos luego de esta misma clase que estamos creando. Entonces luego aquí, hacemos una breve descripción de lo que hace esta clase y comenzamos su definición definiendo qué queremos obtener con ellas. Entonces, la función init, ya como la discutimos en el video anterior, comienza con esta variable self que es obligatoria, y estos son los parámetros que queremos incluir en nuestras clases, nuestras variables o atributos que van a tomar los objetos que definamos con esta clase. Acá entonces luego estos atributos aquí los incluimos con la clase. Cuando estemos definiendo un objeto, estos deben ingresar a debe ser parte de nuestra definición de nuestros objetos. Y luego los asignamos a la variable self para ser manipulados dentro de nuestra clase. Acá definimos algunas variables o algunas funciones para manipular estos objetos. Por ejemplo, con esta función devolvemos los nombres al objeto que estamos creando. Esta función que está acá devuelve el apellido, mientras que con esta ingreso la fecha de nacimiento. Fíjate que esta fecha de nacimiento pude haberla definido acá,
como parte de entrada de nuestra clase, pero decidí hacerla como una función o un objeto aparte. Fíjate que igual pude haber creado, en lugar de definir estos nombres y estos apellidos desde mi clase, lo pude haber hecho igual que hago definir un método para ingresar el nombre y el apellido. Y todas estas variables les pude haber asignado todas una variable definidos como non. Luego, acá, una vez que ingreso la fecha de nacimiento, con eso puedo calcular la edad. En lugar de ingresarla, igualmente defino una función para definir la edad de la persona. Esto es una nómina. Una nómina incluye los nombres, los apellidos, las edades. Incluso puedo incluir luego salario, puedo incluir el número de la identificación, la cédula de identidad, que eso es lo que voy a usar para más adelante para heredar de esta clase. Veo que se me olvidó de ingresar apellido en mi clase. Bueno, ahora ¿cómo resuelvo ese problema sin tener que modificar la clase en su totalidad? Y acá igualmente entonces, esto es lo que le comentaba, que estoy reescribiendo este método que me estoy heredando de esta clase. Lo estoy reescribiendo en mi función, en mi propia clase. Esta parte que se hereda de esta clase objeto, yo la estoy reescribiendo acá. Fíjese que acá ahora esto simplemente va a mostrar en pantalla los nombres y los apellidos, junto con el apellido tomado de la clase. Si yo quiero ahora, una vez que ejecuto mi clase y quiero ver cómo ella la uso, entonces digo así como le dice help object, también ahora le puedo decir help a nómina, y acá simplemente él me muestra todos los métodos que están disponibles en mi clase y cómo lo uso. Claro, cierto, esto viene de las descripciones que yo hago dentro de mi clase de esos métodos. De otra forma, simplemente me mostraría los nombres sin ningún tipo de ayuda. Ok, ahora voy a probar mi clase y para eso he definido todas estas propiedades. O sea, he definido objetos, perdón. Por ejemplo, hago un personal 1, lo ingreso como nómina, Sergio Rojas, doy mi nombre y el apellido. Y ingreso también una fecha de nacimiento. Y así hago, luego imprimo o muestro en pantalla con estas instrucciones, muestro en pantalla los datos que he ingresado y también calculo la edad del que no la ingresé, sino que la voy a calcular de dada la edad que he ingresado. Y esta función que la he definido, ella me calcula la edad. Recuerden que ustedes van a tener esta carpeta para estudiar las funciones que estamos definiendo. Esta edad se calcula usando el módulo DateTime. Aquí usamos la fecha de actual y la restamos de la fecha de nacimiento. Y con eso obtenemos la edad en años. O sea, aquí básicamente lo que estoy es restando los años. Ok, y así acá defino otras instancias o otros herederos de esa clase. Aquí estoy personal 2, se define con el nombre de la clase y los
componentes o los parámetros que toma la casa. Este sería el nombre y acá está el apellido. Ahora, finalmente agarro todos estos valores que he definido, los pongo en una lista que he definido como personal, los pongo todos ellos y luego las mando a imprimir ordenadas por primer nombre. En este caso están ordenados por nombres. Es lo que mando a ordenar esta clase porque es el primer valor que tiene la lista. Entonces fíjate, vamos a mirar acá un poco qué fue lo que escribí. Aquí obtengo el apellido y obtengo el nombre de primero. Eso es lo que está definiéndome en mi lista personal, de personal. Okay. Al mandar imprimir todo eso, bueno, efectivamente se imprime en pantalla el resultado esperado y acá está el personal ingresado en nombre alfabético. Esto está el Rey Momo, la Dama y Sergio Rojas aparecen en impresos acá. Ok, entonces como les comentaba, ahora vamos a mostrar cómo hacemos herencia. Ya definimos nuestra clase. Fíjate que la clase no es más que un conjunto de variables y un conjunto de funciones encapsuladas dentro de un conjunto amplio que llamamos clase y nómina. O sea, aquí tenemos variables o parámetros de una función que esencialmente son variables, y luego tenemos funciones que en clases se llaman objetos. Perdón, métodos. Ok, entonces, ¿cómo heredamos? Bueno, fíjense que para referirnos a una clase, entonces usamos la notación, a los métodos de una clase usamos la notación punto. Y eso ya lo hemos usado en otras funciones de Python que hemos trabajado en los módulos anteriores. Entonces, bueno, fíjense, vamos a hacer herencia. Fue que se me olvidó incluir, por ejemplo, en mi clase, no incluí la cédula de identidad o el número de identificación de la persona. Bueno, no hay nada de qué alarmarse, solamente ahora que, bueno, usamos herencia para hacer eso, incluirlo en nuestra clase. Entonces, fíjate que defino ahora una nómina con cédula de identidad. Es la clase que estoy definiendo acá. O sea, digo una nueva clase que tiene como nombre nómina con cédula de identidad. Bueno, esta clase entonces aplicamos lo mismo que queremos hacer anterior con la clase inicial. Iniciamos con un método init e incluimos lo que necesitamos para nuestra clase. Fíjate que como voy a querer también que esta clase tenga nombres y apellidos, la incluyo los nombres y el apellido en el mismo orden en que los tiene mi nómina, porque quiero heredar de nómina. O sea, de hecho, aquí estoy heredando de nómina, pero quiero además hacer algo extra, que es inicializar estos nombres y apellidos desde la clase de donde estoy heredando. Con esto yo estoy inicializando estas variables o estos parámetros con lo que ya tengo desde mi clase personal. O sea, esto no es más que hacer esta parte que he incluido en mi clase inicial, estos valores. Este es lo que corresponde a la inicialización, porque estos métodos los voy a heredar automáticamente, pero esto tengo que definirlo. Si yo no quiero, por ejemplo, incluir este método init en mi clase donde estoy haciendo la herencia, de donde estoy heredando, si no quiero incluir estos valores, debo incluirlo en la definición de mi clase.
para poder tener acceso a ellos. O sea, debo poder definirlos acá. Muy bien, entonces hay algo extra que quiero hacer acá, es que una vez que defino estas, aquí estoy definiendo la nueva variable que es lo que quiero ingresar, la cédula de identidad o el número de identificación. Por ejemplo, aquí igual puedo haber incluido salario, por ejemplo, que no lo hice aquella clase. Eso se lo dejo a ustedes para que practiquen. Entonces acá esta variable yo la defino y le asigno ya está predeterminada con el valor non. Pero si yo le ingreso, si yo logro ingresarla, entonces esta variable va a tomar el valor que le sea asignado. El valor que le sea asignado. Ups, aquí hice un error. Vamos a acomodar esto rápidamente. Vamos a acomodar esto acá. Okay. Y borramos esta parte. Esto es en caso que necesite ejecutar mi programa nuevamente. Ok, fíjate que acá entonces definí una función. Esta no es necesaria si lo ingreso por comando desde como parámetro, pero aquí igual la hice para ingresarla como con una función, ingresar la cédula de identidad, y esta función me devuelve el valor de mi cédula de identidad o del número de identificación. El número de identificación de las personas en Venezuela se llama cédula de identidad, número de cédula de identidad. Entonces acá se ejecuta. Este es un ejemplo para mirar que mi clase de herencia está funcionando. Fíjate que acá, que la herencia funciona, acá fíjate que no está definido el obtener nada de apellido ni incluir el nombre. Pero acá yo pido, o sea, una vez que yo defino un objeto con el nombre perteneciente a la clase nómina con CI, al hacer esto, puedo obtener ahora el apellido. Esto está definido en la clase donde estoy heredando. Entonces esto significa que efectivamente estoy heredando correctamente desde la clase anterior. Fíjense que aquí he definido este P1 con estos nombres, Sergio 2 y Roja 2, nombres y apellidos. Esto es porque quiero diferenciar algo que voy a hacer ahora. Lo que sigue, esto es una adaptación de este programa que conseguí por ahí en la red, de cómo puedo ahora de mi clase nómina con CI tomar los elementos que ya había construido con mi nómina, clase nómina anterior. ¿Cuáles fueron esos elementos? Bueno, son todos estos nombres que están acá, todos estos nombres que había ingresado. Entonces fíjense, aquí hacen clic y pueden mirar lo que estoy describiendo, de dónde tomar, pero la función es esencialmente esta. La función me dice, toma, en inglés instance es los herederos que he creado con mi clase, toma esas instances, voy a ir crear desde mi clase A a mi clase B, que es la nueva clase que estoy creando. Voy a transferir los elementos que ya he creado con la clase E a la clase B. Y esto lo hago con esta función. Lo hacemos con esta función. Acá tomamos el elemento creado y lo transferimos a esa nueva función.
Entonces aquí hago un ejemplo con P1. Fíjense que en el anteriormente yo le había dado el nombre, en este ejemplo, para probar que la herencia funcionaba, yo le había dado el nombre de Sergio 2. Y arriba con la clase nómina es Sergio Rojas. Es el nombre que tengo. Entonces fíjense acá, cuando transfiero de personal 1 a P1, transfiero todo lo que lo que había escrito, entonces efectivamente obtengo Sergio Rojas como nombre, Rojas apellido y Sergio como nombre, que es lo que estoy imprimiendo acá. Y llamé mi clase con este número de cédula, el número de identificación. Fíjense que ese número yo acá ahora no, ese no es el número de identificación. Acá igualmente a P1, como estoy heredando de clase 2, puedo ingresar mi fecha de nacimiento y ingreso mi fecha de nacimiento y voy y lo asigno a mi clase, a mi nueva clase P1. Fíjense que con esta definición veo que clase P1 pertenece efectivamente a la clase nómina con CI. Igualmente, acá miro cuáles son los atributos que pertenecen a esta clase P1. Fíjense que aquí tengo todo esto que está acá, todo esto vienen de la clase objeto, vienen heredados de la clase objeto, mientras estos son métodos definidos en la clase objeto, mientras que estos son los métodos que hemos definido en nuestras clases. CI es método que viene de la clase nómina con CI, mientras que aquí están los otros métodos que pertenecen o que vienen de la clase nómina, solamente nómina. Pero aquí entonces con CI tiene todos estos valores. Fíjese que el objeto personal pertenece a la clase nómina, y al igual que la nómina con CI, tenemos que están los elementos que vienen de la clase objeto, pero acá por ejemplo no están los elementos de CI. Acá no están los elementos CI, porque estos no pertenecen a la clase nómina, ¿verdad? Solamente pertenecen a la clase con CI. Bueno, fíjate, aquí yo hice ya una transferencia. De forma similar pueden transferir los otros elementos y añadirles números de cédula. Si quieren hacerlo, por ejemplo acá le estoy añadiendo la cédula de identidad a este objeto PI que ya había definido previamente. Entonces le añado vía la función que está allí creada, la cédula de identidad. Entonces aquí tengo que Sergio Rojas, cédula de identidad tal, este número tiene 63 años. Ok. Y también entonces puedo crear un objeto nuevo con la nómina CI. Aquí incluyo esta nueva persona, defino su número de cédula, defino su fecha de nacimiento y mando a imprimir los datos de esa persona. Fíjate que entonces ahora sí, con estas partes pudiéramos definir, agregar nuevamente, si no quiero modificar mi clase nómina, con herencia puedo definir ahora salario, otras propiedades que me interesan para crear una nómina. Fecha de ingreso, por ejemplo, a trabajar, etc. Esa parte se las dejo a ustedes como ejercicio para que la vayan pensando, para que las vayan trabajando. Como asignaciones específicas, podemos hacer, por ejemplo, una asignación
Ya hemos trabajado en la función en Python, hemos hecho un par de funciones que convierten coordenadas. Hicimos de polares a cartesianas y de cartesianas a polares. Entonces, esas funciones las podemos encapsular en una clase. Aquí lo hice, pero como eso es un ejercicio que está aún activo, no lo voy a mostrar cómo lo hago, excepto que aquí les estoy dando la ayuda de cómo lo hice. Si muestro la clase, esto es, vamos a ocultar esto un momento. Ok, hice las coordenadas y las convertí a este es un ejemplo corriendo que eso funciona, pues, ¿no? Definir un objeto con convertir coordenadas a polares. Por ejemplo, voy de cartesianas a polares, el punto 1, 1, él me dice que corresponde a estas coordenadas polares, estos son 45 grados, y luego convierto ese punto de regreso a rectangulares, voy de polares a cartesianas y efectivamente obtengo 1, 1. ¿Cómo lo hice? Esta clase que convierte a coordenadas polares lo hice de manera simple, es que tiene definidas dos funciones cartesianas a polares. Aquí va incluida la definición de cartesianas a polares y también tengo de otra función disculpen, la otra función que va incluida al la otra función que va de, o sea, hay dos funciones, de polares a cartesianas y de cartesianas a polares. Aquí me da la descripción de cómo es el uso de esa función que describí, mientras que acá muestro los métodos que están definidos en esas funciones. O sea, de cartesianas a polares y hay uno de polares a cartesianas y con las diferentes ayudas que ellas tienen. Para ser más específico, el bosquejo de esa función que ustedes deben escribir como ejercicio está acá. Aquí les dejo el bosquejo. En la carpeta que ustedes tienen, por supuesto, no van a tener el programa hecho. O sea, esto lo voy a quitar yo de la carpeta que ustedes tienen. Pero van a tener el bosquejo de cómo hacerlo. Esto sí se los voy a dejar para que tengan cómo trabajar este ejercicio aquí de una manera simple. Fíjate que en esta definición yo no hice ningún método init. El init lo voy a heredar de mi clase objeto. Aquí solamente incluí la definición de las funciones. Estas funciones se supone que ustedes deben escribirlas como ejercicios anteriores e incluirlas acá en la forma en que ustedes lo hacen. Y luego la prueban. Esto es una forma de probar esa clase. Ok. Un nuevo segundo ejercicio son el quiz 9. El quiz que hicimos en la clase 9, que son varias funciones para operar sobre listas y diccionarios. Bueno, todas esas funciones las pueden incluir en una clase. Ese sería otro ejemplo, que sería esencialmente siguiendo el bosquejo acá que hemos presentado, de bosquejo. Luego tenemos otro ejercicio que sería de leer datos. En este ejercicio también del ejercicio 9 encapsular las funciones que se definieron
que se mandaron a trabajar en este ejercicio. Por ejemplo, este ejercicio consiste en mirar un programa que está puesto en Stack Overflow y reescribir ese programa sin la instrucción, una instrucción break de ese programa. Entonces, bueno, está como ejercicio hacer esas funciones, escribir esas funciones como una clase. Esto sí debe contener una función init porque esa va a leer ciertos parámetros, va a leer parámetros desde clases para definir estas funciones. Déjame ver si esto lo puedo mostrar en este video. Si lo podemos mostrar. Bueno, primero vamos a terminar esto y luego ya como ejercicio final fuerte si es. Fíjense que ya nosotros cubrimos el tema de este ejercicio, ¿verdad? Que es encontrar la parte entera, el residuo de la división entre dos números enteros cualquiera. El algoritmo que usamos ya lo hemos estudiado y la guía básicamente es que dividendo es residuo más divisor por cociente. Con esto probamos que nuestras cuentas están bien. Hicimos todas unas funciones que se describen acá. Estas son todas las funciones con que trabajamos este ejercicio. Deben tener estas funciones en su Jupyter Notebook del curso que hemos cubierto, que ya hemos desarrollado. Y ahora lo que estoy pidiendo como ejercicio es que eso se pongan como una clase. Aquí he ejecutado esas funciones para efectivamente mirar que hace la cuenta bien. Se ha dado el dividendo, el divisor y el cociente. Se recuerden que el dividendo, seguimos esta fórmula, es divisor por cociente más residuo. En este caso estoy mostrando divisor y cociente, no hay residuo porque son ejemplos de divisiones exactas. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver que 3 por 42 es efectivamente 126 y 4 por 10 es efectivamente 40. Muy bien, ya con esto finalizamos este video de clases y heredando desde otras clases. Y ya con esto igualmente finalizamos este video y damos por finalizado este curso de aprendiendo a programar en Python. Nuevamente, estos son mis puntos de contactos para preguntas, sugerencias o comentarios. Saludos.